gracias por su presencia. Me da mucho gusto tener el espacio lleno porque es muy importante para nosotros poder informar, poder compartir con la comunidad universitaria este conjunto de información importante que tenemos actualmente para ustedes y que finalmente tiene que ver con el movimiento del día de hoy. Como ustedes saben, desde hace ya algún tiempo, no sé si podemos jugar un poquito con las luces aquí o se ve bien. A lo mejor sí podemos apagar un poquito las luces. Bien, en lo que nos acomodan, ahí está, mucho mejor, gracias. Bien, pero ahí les queda también una luz. Bien, vamos a platicar un poquito. Entonces, el paro del día de hoy se reflejó también el año pasado, a finales del mes de octubre. Igualmente hubo un paro nacional de universidades en donde lo que se solicita es el apoyo financiero en dos vertientes. Una, para apoyar a las 9 universidades que están en quiebra técnica. El año pasado estábamos igualmente 9 o 10 universidades en quiebra técnica, son prácticamente las mismas. No hemos podido salir de ese problema y en el otro sentido, pues pugnar por un recurso suficiente bien asignado para las universidades. El año pasado, si ustedes recuerdan, recibíamos la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación con un 0.36% para las universidades públicas de aumento, es decir, prácticamente cero, cuando esperábamos o se había hecho el cálculo alrededor del 5%. Y esto nos ha llevado entonces a que desde diciembre del año pasado o un poquito antes no hemos dejado de estar presentes en el trabajo continuo con los diferentes actores para lograr generar una asignación de presupuesto suficiente. Las 9 universidades o 10 que estaban en quiebra técnica el año pasado, como les comento, siguen en quiebra técnica este año. Son universidades que tienen problemáticas diversas, desde aquellas a los que sus propios gobiernos del Estado no les entregan recursos en tiempo y forma, hasta otras en donde se han visto involucradas en malos manejos de recursos y que ustedes conocen bien, el problema de la estafa maestra y otras situaciones complejas por donde se ha vivido y que se está trabajando alrededor de ello. Las universidades, todos rectores y rectoras hemos estado trabajando firmes para poder resolver esas problemáticas que durante muchos años se habían presentado en muchas universidades. Entonces tenemos varias notas de los últimos días, periódicos. 25 universidades van a paro, que ese es el tema del día de hoy, y universidades que han estado en quiebra. 9 universidades requieren 5,000 millones de pesos para diciembre. Esto quiere decir que estas universidades no terminan el año, no logran cumplir sus compromisos del año y entonces requieren de este apoyo. Finalmente ha sido un tema muy complejo para la Secretaría de Educación, para el gobierno, el poder nivelar a estas universidades que están en quiebra técnica. Nosotros como universidad no nos encontramos afortunadamente en ese punto. Nuestra universidad es una universidad que durante los últimos 8 años ha estado sometida a diferentes tipos de auditorías internas y externas, y también tenemos un plan de austeridad que nosotros mismos empujamos también en la Cámara de Diputados con la Secretaría de Educación Pública y que se hizo obligatorio para todas las universidades. Todas tuvimos que presentar nuestro plan de austeridad aprobado por nuestro máximo órgano de gobierno a principios del año. Si no presentábamos este plan de austeridad, no se nos deposita el recurso a las administraciones federales. Y también con ello, pues la transparencia y la rendición de cuentas, que ha sido una constante en todos los sentidos. Nuestra universidad no está endeudada, afortunadamente, pero sí transita con un déficit importante. El déficit de nuestra universidad para este año es alrededor de 400 millones de pesos, en donde el mayor componente es la nómina. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros que ir resolviendo. Lo resolvemos con recursos propios. Sin embargo, los recursos propios también se han visto mermados, sobre todo en el rubro de proyectos.
ha habido pocas convocatorias para proyectos de investigación y esto nos ha mermado el ingreso de recursos propios, que también es parte de nuestro crecimiento natural. Bien, entonces, vamos a platicar un poquito más sobre algunos datos propios de la universidad y de las universidades en general. Aquí tienen ustedes la evolución de la demanda y la aceptación para los semestres 2017-2, 18-2 y 19-2, es decir, 3 años en estos periodos, en donde tenemos los componentes de aspirantes y aceptados para bachilleres, licenciatura y el total. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que para el 2018-2 habíamos tenido un descenso en los aspirantes de bachillerato, pero el porcentaje de aceptación del total de aspirantes fue del 53% y en el 2019-2 aumentó este porcentaje a 5%, es decir, tuvimos un aumento muy significativo de aspirantes y aceptamos al 55% de nuestros aspirantes en bachillerato. Esto significó abrir nuevos grupos, abrimos un grupo más en Jalpan, 2 grupos más en Amealco, un grupo más en Amazcala, en campus foráneos, entonces estamos creciendo también a través de nuestros campus foráneos. En licenciatura tuvimos un 5% de aumento de aspirantes en el 2018-2 y en este año un 14% de aumento, mientras que el total de aceptados fue del 31%. Hemos estado alrededor de este porcentaje en los últimos años y en el total la universidad tiene una cobertura del 38%. La meta para las universidades para el 2024 es llegar al 50% de cobertura. Actualmente la cobertura nacional es del 39.7%, prácticamente el 40% de cobertura, es decir, nos faltan 10 puntos porcentuales, que son todo un reto. Lograr esto al 2024 es todo un reto, porque finalmente va a depender de la asignación de recursos para que pueda aumentar la matrícula, y aumentando la matrícula necesitamos aumentar también los gastos de operación, mayores instalaciones de infraestructura, desde luego mayor planta docente, y todo ello va acompañado obviamente de un presupuesto suficiente. En ese sentido tenemos que plantear que para la Universidad Autónoma de Querétaro ha sido importantísimo poner en los diferentes foros en los que hemos participado, poner sobre la mesa que necesitamos un plan rector para la educación superior en México. No hay un plan, no ahorita, en muchos años atrás no ha habido un plan. Toda la reforma educativa, si ustedes analizan cómo se fue dando el cambio de la reforma educativa, la mayor parte está hacia la CENTE, hacia el magisterio, y hay muy poco componente realmente de planeación para la educación superior. Ahorita hablaremos de algunos de estos componentes en particular. Aquí tenemos cómo está compuesta nuestra matrícula por género. Para el 2019-2, 58, casi 59% de aspirantes fueron mujeres y 41% hombres. Y ya el porcentaje de aceptación por sexo en nuestra universidad para este ciclo, recibimos al 59%, me parece que dice ahí, de estudiantes, de aspirantes hombres, es decir, de todos del universo de aspirantes varones, casi el 60% fue aceptado en la universidad, mientras que el universo de aspirantes mujeres fue del 53%. Vean cómo ha sido una constante a lo largo del tiempo, es decir, hay una brecha de género compleja, porque además hay más aspirantes mujeres que hombres en lo general, pero al momento de ser aceptados, se acepta en proporción más hombres que mujeres. Entonces ahí hay una brecha, hay un fenómeno que tenemos que analizar, que tenemos que estudiar y que también tenemos que ir cerrando, y este es un comportamiento que la universidad tiene de forma similar con la media nacional. Este es un comportamiento que se observa en lo general para nuestra universidad. Aquí tenemos ya los aceptados. ¿Qué porcentajes de aceptación? Lo anterior fue para bachillerato, sí, y esto es para licenciatura. Igualmente, el 59% de nuestros aspirantes son mujeres, 40% hombres, pero igualmente cuando nos vamos a los números ya de aceptación reales, el 33-34% de hombres son aceptados, mientras que el 29% de mujeres, y la misma tendencia. Algo está sucediendo ahí que al final, si nosotros vemos los datos generales globales finales, vamos a encontrar una matrícula por género más o menos equitativa, 50% hombres, 50% mujeres, pero
en los números más finos de porcentajes de aceptación totales sí vemos que hay una brecha que no se ha resuelto en la universidad y con la cual tenemos que trabajar. Aquí tenemos los porcentajes de aceptación, lo que ya les mencionaba hace un momentito más, hace un ratito, para licenciatura y bachillerato. Licenciatura ha ido aumentando su porcentaje de aceptación total a 55% para este último ciclo, y licenciatura ha ido pues más o menos a la baja, hay más o menos de 33 a 31% para este ciclo escolar, y esta es la cobertura de la universidad que ya les mencionaba yo hace un momentito más. Y en esta gráfica lo que les quiero presentar es el fenómeno que se presentó justamente en este último ciclo de ingreso para nuestros estudiantes de bachillerato y licenciatura. Miren, de este lado de la gráfica tengo cómo estuvieron las variaciones de aspirantes y de aceptados para bachillerato y licenciatura en el 2018-2, hace un año. Vean ustedes cómo los aspirantes de bachillerato disminuyeron un 7% y solamente tuvimos un aumento de aceptados en bachillerato del 2%. Nuestros aspirantes de licenciatura el año pasado aumentaron 4.7% y nuestros aceptados disminuyeron un 2.5%. Y esto cambió por completo en el 2019-2. En el 2019-2, para la escuela de bachilleres, los aspirantes aumentaron en 4.7 y los aceptados en 7.6, pero para licenciatura tuvimos casi un 14% más de aspirantes a nuestra universidad, y con ello y con el esfuerzo de todas las facultades que estuvieron ampliando grupos o abriendo nuevos grupos y desde luego la apertura de nuevos programas educativos, logramos aumentar con respecto al año anterior el 13% de aceptados en licenciatura. Es un porcentaje muy importante. Esto es parte de lo que significa la respuesta que la universidad está dando a la sociedad, la respuesta en términos de la presión que la misma sociedad está recibiendo. Tenemos un estado al que llegan 7 familias diarias. 35,000 nuevos habitantes en promedio a Querétaro llegan cada año, y esto obviamente genera una presión importante en las universidades y particularmente importante para la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde el número de aspirantes aumenta, y esto también nos lleva a nosotros a responder positivamente. Este crecimiento, que además es un crecimiento natural, es un crecimiento que esperamos que desde luego todas las universidades tengan, porque además estamos pretendiendo aumentar la cobertura, pues es un crecimiento que llevamos a cuestas, que llevamos sobre los hombros, porque ese crecimiento depende únicamente de nuestra capacidad de respuesta prácticamente con recursos propios. Simplemente porque la suma de todo, de los dos subsidios estatal y federal, no nos alcanza ni para cubrir la nómina. Esa es la verdad. Entonces, si no tenemos para cubrir el total de nómina, pues tenemos que resolver ese déficit más el crecimiento de la universidad con recursos propios. Y esta situación es la que nos ha estado llevando año con año a tener mayores dificultades económicas, ¿no? Aunado, sumado a que el estado actual del país tiene una recesión, que hemos vivido una recesión por lo menos en ciencia y tecnología y en vinculación, con muchos menos proyectos aprobados para los investigadores de todas las universidades. Esta es la evolución de nuestra matrícula en 3 ciclos escolares. Este es nuestro último ciclo escolar. Tenemos actualmente 21,000 estudiantes de licenciatura, 7,000 de bachillerato y 2,400 de posgrado. Vean ustedes que en licenciatura hemos ido aumentando nuestro porcentaje de matrícula. En bachillerato ha habido una tendencia a la baja, aunque hemos aceptado más estudiantes, ha habido una tendencia a la baja, y posgrado definitivamente tenemos una tendencia preocupante a la baja. Esta tendencia está reflejada principalmente en maestría. Son las maestrías las que han disminuido el número de estudiantes en los últimos años, y pensamos que puede ser por 2 razones. Una, que las becas de CONACYT han estado cada vez más restringidas, y otra, que los jóvenes optan por encontrar un trabajo y estabilidad laboral más rápidamente debido a que la beca CONACYT tiene muchas restricciones. Ahí tenemos también que trabajar,
Para ello se estará trabajando en la Ley de Ciencia y Tecnología en estos meses y los primeros meses del año que entra, y tendremos que llevar propuestas nosotros como universidad, así como lo hemos estado haciendo para la Ley General de Educación. En nuestro estado había 89 universidades el año pasado, totales, ahora hay 97. Es impresionante la forma en la que está creciendo el número de universidades en el estado. Una sola autónoma, que es la nuestra, y el resto de universidades estatales, federales y públicas. En total somos, y particulares, somos 21 universidades públicas y 76 universidades particulares, que son las que realmente han aumentado en número. Las públicas nos hemos mantenido en 21, por lo menos el año pasado y este año igualmente. Bien, pues en ese sentido, haciendo un comparativo y analizando cuál es la influencia de la universidad en la atención de matrícula de la universidad en el estado, podemos ver lo siguiente. Estos son los datos de estudiantes de la universidad para antes de este ciclo escolar, para junio de este año, para bachillerato, licenciatura y TCU y posgrado. Este es el porcentaje de alumnos de nuestra universidad con respecto al total de universidades públicas en el estado, es decir, atendemos al 16% de toda la matrícula de estudiantes de bachillerato en escuelas públicas en Querétaro, atendemos al 43% de toda la matrícula de estudiantes de licenciatura y técnico superior en todo el estado en escuelas públicas y al 76% del posgrado igualmente en escuelas públicas. Y ya con respecto al total de universidades en el estado, de escuelas y universidades, nuestra matrícula de bachillerato corresponde al 11%, atendemos nosotros al 25% de toda la matrícula de licenciatura y al 44% de toda la matrícula de posgrado. Considerando que somos 97 instituciones de educación superior, pues el hecho de que la universidad atienda estos porcentajes es muy relevante, es muy importante. Somos la universidad que atiende a la mayor cantidad de estudiantes en todo el estado, de acuerdo a las proporciones, a los porcentajes. Tenemos presencia ya en 13 de los 18 municipios, ya empezando funciones en Pinal de Amoles y próximamente en Peñamiller. Nos faltan 5 municipios con los cuales con todos tenemos pláticas y desde luego que es parte de nuestra meta. Nuestra meta, aunque parezca ir contraria pues a la realidad, nuestra meta es realmente poder llegar a todos los municipios del estado en el corto o mediano plazo y poder contar con un campus universitario en cada municipio. Entonces, para ello ya Landa de Matamoros, ya Ezequiel Montes y San Joaquín, que son los también algunos de los que no tenemos campus, también han estado platicando con nosotros, Huimilpan también, en fin. Tenemos 21 campus universitarios y entonces 21 espacios universitarios en general, entre campus y planteles. Y la idea, por ejemplo, es que planteles como Colón o como Pedro Escobedo vayan convirtiéndose en campus. Actualmente solamente tienen preparatoria, pero que podamos ir integrando programas de licenciatura y posteriormente, desde luego que con el crecimiento natural, pues programas de posgrado. Entonces podamos crecer y llevar la oportunidad a los jóvenes de todos los municipios. Aquí les indico cuál es nuestra cobertura por municipio. El total de alumnos que tenemos hasta junio de este año para los diferentes municipios, para educación superior y para educación media superior, y cuántos estudiantes, cuál es la cobertura que tenemos, por ejemplo, en Amealco. El 92% de los estudiantes que están en una carrera universitaria pues son de la UAC, el 100% de Arroyo Seco. En Arroyo Seco también somos la única opción educativa a nivel superior, y así sucesivamente ustedes pueden ver las opciones, el porcentaje en los municipios. Este es también un dato muy importante porque representa el papel de la Universidad Autónoma de Querétaro en todos los municipios del estado, no únicamente en la zona metropolitana. Y en preparatoria, pues estos son los datos. Obviamente hay más escuelas de preparatoria en cada uno de los municipios. Actualmente, como yo les decía, tenemos más o menos equilibrado el número de estudiantes. Estos son estudiantes femeninos, 57% en bachillerato, 56% en licenciatura y posgrado. Y en el estado de Querétaro, comparando con el estado de Querétaro, pues estamos por arriba de la media en términos de la atención a estudiantes
femeninos. Bien, un gran problema es el poder cerrar brechas con población que ha tenido poca oportunidad de insertarse en las universidades. Estamos hablando de la inclusión y ese es uno de los grandes problemas que tienen las universidades a nivel nacional y también es uno de los temas que nosotros hemos puesto sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer para poder cerrar brechas? Aquí estamos mostrándoles los datos que tenemos para estudiantes indígenas en nuestra universidad. Son datos de este año, de principios de este año, en donde ustedes pueden ver aquí, bueno, aquí pueden ver en las facultades en las que se encuentran, a lo mejor se ve un poquito chiquito. Prácticamente todas las unidades académicas tienen estudiantes de algún pueblo originario, algunas más, algunas menos, pero en realidad tenemos un total del 1%, es decir, de toda nuestra matrícula universitaria, solamente el 1% es estudiante indígena, menor al dato cuantificado por la OCDE, que para México es del 6.6% contra el 20% en otros países. Entonces estamos todavía por debajo. Ese es un gran reto para nosotros como universidad, el poder abrir la posibilidad de que más estudiantes de origen indígena puedan ingresar, permanecer, egresar de nuestras aulas y con ello, bueno, pues también cumplir con esta necesidad social. Y de forma similar, un poquito más drástico todavía, nuestros estudiantes con discapacidad, actualmente el 0.5% de todos nuestros estudiantes tienen algún tipo de discapacidad. Igualmente nuestra universidad tiene que hacer grandes esfuerzos, de ahí la importancia de todos los grupos que trabajan en inclusión de sus diferentes modalidades para que podamos incentivar la integración de estudiantes con discapacidad a nuestras aulas. Significa desde luego un gran reto porque no es solamente infraestructura, también se trata de la capacitación de profesores, de la habilitación de facilidades y de contar con personal especial. En el caso de las personas sordas, pues tenemos la necesidad de contar con intérpretes. Entonces esto obviamente nos lleva a una dinámica completamente diferente y también tendremos que valorar, hacer más flexibles algunos de los criterios que actualmente tenemos para el caso de las personas con discapacidad y de igual manera las personas que provienen de pueblos indígenas. Bien, este es el panorama general de nuestra universidad. No es muy diferente al de muchas universidades, algunos de los datos o de los porcentajes y tendencias son similares y vamos a analizar actualmente cuál es la situación del presupuesto. Esta es una lámina que presentó Anúyes en la sesión que tuvimos hace unas semanas en la Cámara de Diputados en San Lázaro, en donde Anúyes presentaba cuál es el panorama para las universidades públicas en general y cuáles serían las solicitudes o qué estaríamos nosotros requiriendo. Miren, este es un dato muy importante. Este dato nos presenta aquí, en el primer renglón, son los aumentos que se han asignado a los presupuestos federales irreductibles en estos años, del 2015 al 2018 y aquí está ya en el 2019 y 2020. Y abajo es el índice nacional de precios al consumidor, es básicamente los datos reales de inflación. Y vean ustedes cómo la asignación de recursos ha estado por debajo de la inflación en todos los años que estamos mostrando. El mayor dato, hubo una brecha más importante fue en el 2017, en donde el aumento de las universidades fue de 3.3% contra un 6.6% de inflación real. Entonces, considerando del 2017 a ahorita, las universidades hemos dejado de recibir, solamente por no recibir el aumento de inflación real, hemos dejado de recibir en total 18,000 millones de pesos. Entonces esto ya es una merma de origen que se da simplemente por la asignación de recursos inmediata. Y aquí les muestro cuál ha sido la evolución a nivel nacional de estos componentes. En la línea gris tenemos el crecimiento porcentual de matrícula
del 2000 más o menos al 2019 hemos crecido 122% en matrícula, mientras que el subsidio por estudiante, el subsidio que se da por estudiante en las universidades ha decrecido un 21%. Entonces, aquí tenemos uno de los grandes problemas, es uno de los problemas estructurales. De hecho, así la SEP lo definió en algún momento. La SEP ha definido para las universidades públicas 3 problemas estructurales. Uno, el crecimiento de matrícula. Como prácticamente la idea era pues que no creciéramos porque era un problema crecer ya que no hay presupuesto. Entonces el crecimiento de matrícula. Otro, el no reconocimiento de las plazas de profesores. Hay una gran cantidad de plazas no reconocidas por la SEP y cada plaza no reconocida por la SEP merma el presupuesto universitario porque tiene que ser cubierta con recursos propios. Cada plaza reconocida por la SEP tiene un presupuesto más o menos del 60% de subsidio, 50-60% de subsidio, y una plaza no reconocida no tiene nada. Ese es el segundo gran problema. Y otro gran problema son el plan de jubilaciones y pensiones, que es un problema nacional que afecta no solamente a las universidades y que tenemos que atender como una situación crítica. En ese sentido, muchas universidades hemos llevado a cabo cambios en nuestros contratos colectivos. Ustedes saben que a partir del 15 de junio del 2007, nuestros profesores y administrativos contratados a partir de esa fecha no se jubilan por parte de la universidad, lo cual también los deja en vulnerabilidad. Pero de no hacer ese cambio, la universidad estaría en una situación de inviabilidad. Actualmente nuestro crecimiento de jubilaciones está en la línea creciente. Nuestro pico máximo llega al 2029 y a partir de ahí paulatinamente empiezan a disminuir las personas que se van a jubilar. Entonces, de aquí al 2029 tenemos la situación crítica en jubilaciones y pensiones y esto hay que trabajarlo. Y entonces esta es una de las grandes brechas, el aumento de la matrícula, pero el poco aumento, más bien el decremento en la asignación de recursos por estudiante en el país. Aquí les muestro esta radiografía de las 35 universidades autónomas de nuestro país, en donde se muestra en la barra naranja el subsidio federal y en la barra guinda el subsidio estatal. Tenemos aquí algunas universidades, más o menos 9 universidades, que reciben el peso a peso, que por cada peso de la federación el Estado les da también un peso. Ese es el subsidio peso a peso. Son universidades que no tienen grandes problemas financieros, algunas sí, por otras situaciones ajenas a ello. Por ejemplo, Baja California Sur sí le dan el peso a peso, pero no se los entregan. Entonces ahí el problema es que el gobierno no les entrega de forma oportuna el presupuesto. Ese es el problema de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pero otras como la UDG, por ejemplo, pues tiene excelentes, recibe su recurso y tiene un crecimiento sostenido más adecuado. De ahí en adelante, el subsidio federal empieza a ser más importante que el estatal y llegamos al caso de la UAC. En el caso de nuestra universidad, para estos datos, esto solamente es subsidio ordinario estatal contra subsidio ordinario federal, es más o menos 30-70. En este caso, y que no veo muy bien ahorita, pero no sé si dice 17, pero en realidad es el 30-70. El hecho de que tengamos este cálculo es porque en el convenio de asignación de recursos así se refleja el subsidio estatal, aunque en realidad es mayor. Y la misma situación, este es el recurso que se recibe por estudiante. La universidad que más recurso por estudiante recibe es esta, que no sé quién es. Pues sí, la UAM. Claro, la UAM. La UAM está recibiendo 125,000 pesos por estudiante al año y nosotros estamos recibiendo en realidad 68,000 pesos por estudiante al año, es decir, la mitad. Entonces, parte del discurso que nosotros hemos llevado también es que no puede haber estudiantes de primera y de segunda en el país.
Todos los estudiantes deben tener la misma oportunidad para poder desarrollarse y por lo tanto también recibir el mismo presupuesto per cápita. De esta manera, entonces, es otra de los problemas con los que nos encontramos ahorita. Este caso es el de la UAC. Miren, aquí les presento el histórico del subsidio recibido del 2001 al 2019 y ya proyectado con el 2020. Bueno, más bien es la propuesta del 2020. Esto es el subsidio que hemos recibido año con año y este es el aumento que se ha otorgado, el aumento real que se ha otorgado. Hemos tenido años pues maravillosos, de 23% aquí, 18%, pero en los últimos años, del 2016 para este momento, el subsidio ha disminuido de forma drástica y la mayor parte de las veces por debajo de la inflación, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, prácticamente esto es lo que nos ha generado también un déficit importante en la universidad. Actualmente, parte de lo que se está trabajando en ANUYES, o más bien las universidades que estamos en ANUYES con la Cámara de Diputados actualmente y con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, es que al menos sí se ajuste al aumento real de la inflación. Y otro dato importante, que no sé si lo tengo aquí en este momento, si lo traigo, es lo que ha pasado con los fondos concursables. La Federación, además del subsidio, abre fondos para que las universidades los concursemos. Algunos fondos no se han detenido, como el PFS, por ejemplo, que era el PIFI, que actualmente ha disminuido más o menos a la mitad de lo que estaba hace un par de años. Pero otros fondos para el año 2019, que es la primera columna, están en ceros. Entre ellos estaba en ceros hasta hace unas semanas que nos avisaron el de problemas estructurales, aquí dice pendiente. Nos acaban de avisar que sí se va a abrir ese fondo de problemas estructurales. Ese fondo es muy importante porque nos permite a las universidades concursar por recursos para resolver los problemas que les acabo de platicar, el aumento de matrícula, las jubilaciones y pensiones. Entonces es un fondo muy importante. Sin embargo, este fondo ha ido disminuyendo de forma drástica en los últimos años también. Estamos actualmente, la última vez que se abrió estuvo la bolsa total en 7,000 millones de pesos cuando venía de estar de 21,000 millones de pesos, entonces ha ido disminuyendo también. Y todas estas situaciones nos llevan a ver que efectivamente no existe como tal un proyecto que marque, que delimite bien las metas, hacia dónde vamos las universidades y hacia dónde tenemos que poner el presupuesto. Fue una de mis preguntas ahora en la Cámara de Diputados en la última ocasión. Mi pregunta fue, ¿qué esperan de las universidades públicas? ¿Realmente esperan lo que estamos haciendo o estamos haciendo algo que ustedes, para lo que ustedes no están interesados? Es decir, ¿y por qué la pregunta? Porque vamos por rumbos diferentes. Parece ser que los presupuestos se asignan por obligación más que por tener claro que es un proyecto de desarrollo para el país. Entonces, en función de eso, la Cámara, el presidente de la Comisión de Presupuesto anunció que entonces vamos a conformar una Confederación Nacional Universitaria que va a sesionar este mes en la Cámara de Diputados, en donde estaremos presentes rectores, gobernadores o representantes de gobierno, sindicatos, Secretaría de Educación Pública, de Hacienda, Auditoría Superior de la Federación, en fin, las entidades distintas que están alrededor del manejo de recursos de las universidades para que definamos cuál es el rumbo de las universidades, hacia dónde queremos llevar a las universidades. Y entonces establezcamos metas concretas y ahí se ponga el recurso, entonces sepamos todos hacia dónde tenemos que ir, porque parece ser que vamos en rumbos distintos. Yo estoy segura que lo que hacemos las universidades es desde luego lo que se espera que hagamos, pero no hay una concordancia con la asignación de recursos y con las acciones. Entonces estamos buscando en ese sentido tener, escuchar y construir proyecto. Este es el caso del presupuesto estatal. El presupuesto estatal, nosotros, la actual administración de gobierno estábamos nosotros recibiendo del gobierno anterior 500 millones de pesos y la propuesta del gobernador actual fue otorgar a la universidad el 10% sobre el irreductible. Los 2 primeros años no se cumple, el primer año se aumenta un 3% y el segundo año un 8%.
Lo que falta aquí para llegar al 10% son 57 millones de pesos, que ya nosotros hemos discutido con el gobernador y en un momentito más les comento en qué va. Para el 2018 nos asignó el 10% de aumento efectivamente, y para el 2019 nos había asignado un 10% de aumento, que eran 674, prácticamente 675 millones, pero justamente en esta gestión de que nos faltan 57 millones de pesos no otorgados a la universidad, se sumaron 10 millones de pesos más al irreductible de este año. Por lo tanto, el aumento real en el irreductible queda del 12%. Entonces, este ya fue un logro, finalmente, por dos razones. Bueno, porque se aumenta el presupuesto, pero porque se reconoce que no se hizo en su momento y que tendrá que resarcirse. Los recursos del gobierno del estado, que usualmente son para infraestructura, en 2016 no se otorgó, cuando se tenía que haber otorgado 34 millones y medio, no se otorgó. 2017 se otorgaron 13 millones cuando eran 46 millones lo que se tenía que haber otorgado, y 2018 se otorgaron los 48 millones, prácticamente 49 millones que se tienen que haber otorgado, más una parte del 2017. En el 2020, sobre estos 48 millones se aumentó un 10%, nos otorgaron 52 millones de pesos, más 13 millones que logramos gestionar adicionales, suma 65 millones 800 que pudimos utilizar este año para infraestructura, para obra y para equipamiento, más 30 millones aproximadamente de FAM, que son los que concursamos en la federación, es lo que tuvimos este año. Estos datos tienen que ver ya, con otros aspectos. Estos son recursos extraordinarios que se dan para ciencia y tecnología o para apoyo para el pago de nóminas por el aumento salarial, etcétera. Estos son las aportaciones del gobierno: 3 millones 2016, nada 2017, 30 millones 2018 y hasta ahorita tenemos 10 millones de ciencia y tecnología. Bueno, esto lo que nos ha llevado, en pocas palabras, es que si nosotros sumamos los dos componentes, es decir, el subsidio ordinario y los recursos extraordinarios, podemos ver cómo ha ido aumentando la composición del presupuesto que el gobierno ha tenido en la universidad. Esta columna es únicamente comparando los dos subsidios ordinarios. Actualmente estamos en 33% del total del subsidio ordinario, pero si sumamos los extraordinarios tenemos un 35% de aumento de la aportación del Estado. Y en ese sentido, basándonos en estos criterios, estamos nosotros haciendo actualmente la propuesta de presupuesto para 2020 y en lo subsecuente, en los próximos años. Nuestra meta es llegar al peso a peso. El año pasado solicitamos el peso a peso en una sola exhibición. El año antepasado solicitábamos el 3% del presupuesto fijo, que equivale al peso a peso, en una sola exhibición. No fue posible. Estamos adecuando los criterios y estamos planeando que al 2024 podamos contar con el peso a peso. Eso es lo que nosotros vamos a proponer al gobierno. No nos parece descabellado. Además, el gobierno del estado tiene un ahorro, por lo menos hasta junio, más o menos julio de este año, de 4,000 millones de pesos. Vamos a tener que esperar a ver en cuánto cierra el año, pero el gobierno del estado tiene buenas finanzas y estamos seguros de que llegar a una condición como la que vamos a proponer será únicamente cuestión de voluntad política. Entonces vamos a proponer en ese sentido. Lo que les decíamos hace un momentito, estamos auditados constantemente. Estas son las auditorías del que tuvimos el 2018. Estamos ahorita en curso también, auditorías en curso. Y bueno, entonces, ¿qué ha hecho la universidad? ¿Cómo la universidad se ha movido? A través del colegio de directores hemos generado algunos posicionamientos a nivel nacional, hemos llevado algunas propuestas. El primer reto con el que nos encontramos fue diciembre del año pasado, en donde las universidades se nos había otorgado solamente un aumento del 0.36%, cuando se había comprometido al menos la inflación. El aumento que se logró fue del 4%, estando en la Cámara de Diputados. Fuimos obviamente a solicitar que se hiciera lo que se había comprometido por parte del presidente de la República. Después de esto empezamos con un trabajo continuo todo el año, porque como ustedes saben, venía la reforma educativa. El artículo 3º constitucional también se había modificado en términos de la autonomía universitaria, entonces tuvimos que estar haciendo mucha gestión en la Cámara de Diputados, en la Subsecretaría de Educación Pública, y obviamente peleamos diferentes puntos. El respeto a la autonomía se logró, ya era un hecho.
se asumió el error y se incluyó, se reinstituyó en el artículo 3º constitucional. Hemos estado trabajando alrededor de diferentes conceptos, la universalidad, que quiere decir, en principio, lo que el presidente de la República ha manifestado, que no existan exámenes de admisión para entrar a las universidades, lo cual sería excelente si tuviéramos toda la capacidad, pero no la tenemos. Nuestra universidad solamente acepta a 3 de cada 10 aspirantes. No podríamos prescindir del examen de admisión, por lo menos no en este momento, no es factible, y además de que se merman la calidad educativa por un lado, porque lamentablemente no es homogéneo el conocimiento de los estudiantes que salen de preparatoria. Tenemos muchas deficiencias en muchos espacios. Simplemente la OCDE indica que México es uno de los países que menos invierte en educación, desde educación básica hasta superior, y que no llegamos ni a la cuarta parte de jóvenes que estudian una carrera universitaria. Entonces son datos muy duros que sí tenemos que asumir, pero que tenemos que generar estrategias de cómo poder llegar. Entonces, la universalidad en la reforma educativa queda, para el caso de las universidades públicas, queda protegida porque se establece el respeto a los criterios institucionales para los procesos de admisión. Entonces, en este sentido, hasta este momento, nosotros, la dinámica va a seguir siendo la misma y esperamos poder ir ampliando la matrícula y desde luego que ojalá podamos llegar a tener una universidad universal en nuestro país. El otro componente era la gratuidad. En la gratuidad, que seguimos ambiguos, no quedan claros los alcances en la reforma educativa para la gratuidad para la educación superior. Solamente de pasillo, digamos, de mesas de trabajo, se dice que la gratuidad va a afectar únicamente las inscripciones y reinscripciones, es decir, el costo del semestre, pero obviamente el Estado, el gobierno tendría que dar esas aportaciones. Se nos han solicitado en numerosas ocasiones datos sobre estos rubros, pero no se ha llegado a nada concreto. Entonces es muy posible que la gratuidad, por lo pronto en educación superior, no se implemente todavía. Se habla de hacerlo de forma gradual, pero todavía hay un gran vacío. Y la obligatoriedad, que es el otro componente, ese desde el principio quedó claro que le corresponde al Estado generar las condiciones para que todas las personas que quieran estudiar una carrera lo puedan hacer. Entonces, obligación del Estado. Nosotros hemos llevado a la mesa de discusión la corresponsabilidad entre gobierno federal y gobierno estatal, todo el tiempo la llevamos. Esto es simplemente el peso a peso. Estamos insistiendo en que el peso a peso se suba a la ley y que se logre de forma paulatina, de acuerdo a las estrategias que se logren con cada gobierno del Estado. Ya estamos escuchando que ya se integra este concepto en los documentos y en las mesas de trabajo. Por ejemplo, ahorita que el Fondo de Problemas Estructurales que se abre para fines de año para las universidades, por lo menos el subsecretario de Educación anuncia que es peso a peso, que va a ser peso de la Federación, peso del Estado. Entonces empezamos a ver este componente ya aplicado en diferentes situaciones y nosotros estaremos desde luego que en el interior, en nuestro Estado, pugnando por él. Y hemos también propuesto diferentes estrategias para la promoción de los mecanismos que reduzcan la brecha social, que tengan que ver con la inclusión, lo que comentábamos, la inclusión tanto de estudiantes de grupos indígenas como estudiantes con discapacidad. Hemos estado trabajando para el presupuesto del 2020. También hemos puesto sobre la mesa que los criterios de asignación del presupuesto sigan 3 tipos de indicadores. Es decir, vamos a poner el recurso también en función del desarrollo y el desempeño de cada universidad. En lo general, a todas las universidades nos han catalogado como todas en la misma canasta, ¿no? Todas igualmente mal en todos los sentidos o bien en algunas cosas, pero aquí lo importante es que cada una de nosotras tiene una foto diferente, una radiografía diferente. Algunas hemos trabajado más en algunos aspectos que otras y hasta ahorita los únicos criterios de los que se ha hablado ha sido de los financieros, de transparencia, rendición de cuentas, austeridad. Nosotros estamos poniendo sobre la mesa que se incluyan criterios académicos, es decir, pues obviamente calidad educativa, que es lo que nosotros constantemente presentamos, por ejemplo, para los rankings, nuestras acreditaciones, PNPCs, SNIs, etcétera.
que desde luego los criterios de transparencia y rendición de cuentas sean considerados, no estamos de acuerdo, y criterios de responsabilidad social, en donde las universidades estamos incidiendo de forma positiva en la sociedad, qué tipo de servicios prestamos o nuestros egresados en dónde se encuentran laborando y cómo están beneficiando a la sociedad, y hacernos responsables también de ese impacto que estamos generando. Estamos, como les comento, igualmente para el presupuesto 2020 continuamos con la corresponsabilidad Federación-Estado. Hemos hablado también de sancionar la falta de oportunidad en la entrega de los recursos. No es nuestro caso. El Estado de Querétaro, el gobierno del Estado de Querétaro entrega de forma puntual los recursos a la universidad, pero no así otros estados, como les he comentado. Entonces también es importante que esto se considere. Garantizar los fondos concursables, es decir, que no parece ser que pues de acuerdo a cómo van las cosas van diciendo si los fondos concursables se abren o no. La charla que tuvimos hace unas semanas fue cuando se nos anunció que se abrían los fondos concursables para problemas estructurales y que se abría también la bolsa de política salarial. Entonces, lo que pedimos nosotros pues es que esto esté garantizado prácticamente desde el principio, que al menos sepamos que sí se van a abrir y que se cuenta con una bolsa específica. Y también, esta no ha sido propuesta nuestra, pero ha sido propuesta de los rectores, los presupuestos multianuales, que podamos hacer presupuestos por varios años que nos den garantía del crecimiento y que nos permitan la planeación del crecimiento de las universidades al mediano plazo. Eso también se ha puesto sobre la mesa. Ya estábamos terminando. Básicamente la última que me faltaría sería mostrarles lo que... Gracias. Bueno, estamos en puertas ya se trabajó sobre la Ley General de Educación ahorita, esa ya se aprobó. Estamos trabajando sobre la Ley General de Educación Superior, que esta se está empezando a discutir, también la de Ciencia y Tecnología. Y tenemos algunas propuestas para la Ley de Impuestos sobre la Renta, por ejemplo, aumentar el máximo de porcentaje de donativos que pueden hacer las empresas a las universidades. Actualmente está en el 4%, nosotros sugerimos se aumente al doble, pero bueno, aumentar ese límite de donativos para que las empresas tengan más oportunidad de apoyar a las universidades, desde luego no solo con donativos, también con proyectos, pero es una de las cuestiones que sería importante establecer. Y en la Ley de Ingresos, modificar el artículo 17 y refrendar el artículo 22, que habla sobre el cobro de impuestos a las universidades. El artículo 22 justamente dice que las universidades deberán estar exentas de determinados impuestos, lo cual no se aplica actualmente, y eso desde luego que nos ayudaría muchísimo, sobre todo para fortalecer el rubro del crecimiento universitario y de la explotación también de nuestra propiedad intelectual, de patentes, por ejemplo. Y finalmente, este es lo que Anuyes entregó en la Cámara de Diputados. Anuyes solicita un aumento para este presupuesto para todas las universidades de 17,000 millones de pesos. Está considerando 7,600 millones de pesos en gratuidad, que como les comento, este es un rubro que es ambiguo todavía, no se ha establecido que si se va a dar o no gratuidad para las universidades. Pero está estableciendo, por ejemplo, para problemas estructurales, para política salarial, problemas estructurales es este de 3,000 millones, que la bolsa sea de 3,000 millones, en fin, se están estableciendo diferentes rubros en general para que este presupuesto que la Federación está proponiendo otorgar en este momento a las universidades aumente en 17,000 millones de pesos. Entonces, este es el panorama actual en general para nuestra universidad y para las universidades en el país. Esta es la razón por la cual hoy se hizo un paro nacional y es la razón por la cual estamos trabajando con los diferentes actores para poder generar estrategias y criterios que aseguren la asignación de recursos a las universidades, no sin asumir nuestras responsabilidades. Desde luego que las universidades tenemos que asumir nuestras responsabilidades financieras, hacer buen uso de los recursos, desde luego que ha sido uno de los grandes problemas, y desde luego pues aumentar la calidad educativa y nuestros servicios. Entonces, esto es en general la charla que tengo para compartirles el día de hoy, pero sobre todo el interés de poderles escuchar. Si tienen comentarios o preguntas en general, pues para mí es muy importante poderles escuchar. Muchísimas gracias.
Sí, adelante. Doctora, después de haber oído y visto las cifras que nos presenta, pues que no son nada positivas, de que la universidad en gran medida participa o subsiste a través de recursos propios, y sobre todo de que la posible asignación de presupuestos está sujeta a criterios gubernamentales, lo cual quiere decir que pues, la planeación que se hace, pues mucho de eso anda en el aire, no sabemos si se va a dar o no, y que si además pensamos que este criterio que va a otorgar los presupuestos es medio cartiano, perdón si se dice así, pues no sabemos qué va a pasar. Estamos ante autoridades que dan la impresión que no le dan ninguna importancia a la educación, ¿verdad? Y que, por un lado, pues el futuro de la educación parece muy pobre y cada vez nos estamos atrasando más y más en relación a los demás países. En base a esto que acabo de decir, ¿cuál sería la visión que tiene la universidad en cuanto a lo que resta del sexenio a mediano, largo, pronto, mediano y largo plazo? Y si es que hay que esperarse a que pase este sexenio y ver cómo viene el que sigue para mejorar las cosas. Ok, no creo que tengamos que esperar a que pase este sexenio. No podríamos soportar un sexenio completo bajo las circunstancias en las que estamos. Justamente la visión es construir un proyecto. Justamente ese es el problema. No existe un proyecto para educación superior en México de mucho tiempo para acá. Y dadas las circunstancias, dada la crisis en la que estamos viviendo las universidades, la apuesta es justamente vamos a generar las bases y vamos a generar los criterios para la asignación de recursos. No se ha hecho antes, pero al menos en corto, ya con la Cámara de Diputados, con las comisiones de presupuesto y de educación conjuntas y con la Subsecretaría de Educación Pública, estamos de acuerdo en que tenemos que ir hacia la construcción de un proyecto de educación. Les comento aquí, por ejemplo, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, decía el 10 de enero de este año, decía, en primer lugar, México todavía tiene que construir una buena gobernanza de su sistema de educación superior. Esto requiere que las instituciones de educación superior tengan objetivos y misiones claros y que se asigne a las autoridades federales y estatales responsabilidades bien definidas y complementarias. Para ello, México debería implementar una nueva ley de educación superior que instale un marco jurídico que aporte claridad y certidumbre. Y es lo que perseguimos también nosotros. Hemos trabajado fuertemente en llevar propuestas para la Ley General de Educación que ya se aprobó y para la reforma educativa. Hemos visto muy poco ahí. Y realmente ahorita nuestra apuesta es que podamos trabajar en este momento para que el presupuesto 2020 venga mejor y con criterios de asignación seguros o con más certeza, pero para que la Ley General de Educación Superior que se está discutiendo, se está empezando a discutir ahora y que termina de discutirse en los primeros meses del año, quede bien plasmada y sea nuestra ancla, porque es lo que nos va a definir el rumbo. Entonces necesitamos ¿listo? Necesitamos construir proyectos transeccionales, o sea, tiene que ser a pesar del gobierno en turno que la universidad, que la educación superior en México avance. Comentarios o sugerencias, todo es bienvenido. Sí, adelante. Gracias. Un área de oportunidad que considero que se puede mirar y que se puede incrementar es la vinculación con empresas, que la universidad ocurre, pero tal vez casos muy puntuales, muy específicos. En otros países, pues las empresas se vinculan muy fuerte con las universidades y representan un ingreso fuerte que pudiera ser si no tenemos respuesta de parte de las autoridades, pudiera ser un complemento interesante. Entonces, en ese sentido, a veces la burocracia también que tenemos interna
dificulta esta vinculación. Yo creo que es un área en la que se puede trabajar y que puede dar buenos ingresos, ¿no? Y al mismo tiempo un beneficio tanto para las empresas como para los estudiantes que pueden participar. Sí, Sofía, yo creo que no se le ha apostado suficientemente a la vinculación empresa-academia en nuestro país. Si bien existe, desde luego, y nosotros lo hacemos también, y somos exitosos en la vinculación, sí debo decir que haciendo solamente vinculación no lograríamos contar con el recurso suficiente. O sea, necesitamos el subsidio para el cual también tenemos el derecho, ¿no? Pero que desde luego, trabajando en vinculación con empresas, con el sector productivo o con otros sectores incluso gubernamentales en la elaboración de proyectos, podemos nosotros hacernos de recursos propios para el crecimiento, para infraestructura, para tesis, para muchas cosas que son productos para nosotros. Lo que tenemos que hacer, y por eso nosotros estamos incluyendo aquí algunas propuestas que tienen que ver con la ley de ingresos y con la de impuestos, porque también son trabas y para las empresas no es muy atractivo el hacer vínculos con las universidades. Creo que tenemos que tomar ejemplos de otros países en donde esto es exitoso y hacer que las empresas le apuesten a las universidades en proyectos productivos. Y por otro lado, lo que tú acabas de decir al final es importantísimo. Muchas de nuestras vinculaciones y de nuestros servicios están anclados a la burocracia administrativa de la universidad. Estamos tan vigilados que por las auditorías y demás, que se convierte en un viacrucis, ¿no? Todos los movimientos administrativos, eso lo sé. Estamos apostando a la generación de empresas universitarias. Aquellos proyectos universitarios que ya estén maduros, que tengan ya la posibilidad de sostenerse y de generar recursos, se desvinculen de la administración universitaria y se genere una empresa universitaria. Para ello hay ejemplos. Guadalajara, Puebla tienen empresas universitarias exitosas, tienen franquicias incluso. La universidad no ha entrado mucho por ahí. Tenemos apenas 2 empresas universitarias que son gestoras, son asociaciones civiles, pero estamos ya pensando al menos en otras 4. ¿Qué ganamos con esto? Justamente que esta empresa universitaria logre tener una dinámica diferente, que genere recursos y finalmente va a estar vinculada a la universidad. Es decir, no va a estar suelta ni desvinculada, va a estar vinculada a la universidad y los beneficios que se generen son para la universidad. Entonces, estamos trabajando en ello. Nos ha costado un poco de trabajo, pero por ahí estamos viendo estas posibilidades. Gracias. Sí. Usted nos estaba comentando durante la conferencia que el Estado goza de una buena salud presupuestal, pero que realmente el que si se nos otorga o no el presupuesto que nosotros estamos solicitando, ya sea el peso a peso o el porcentaje que nos corresponde a cada año, en sí, más o menos, tomando en cuenta lo que el Estado tiene de ahorro y lo que la universidad necesita, ¿qué porcentaje representaría para la universidad? No sé si me entendí. Sí, más o menos. A ver si contesto. Ahorita nosotros tenemos del presupuesto total, considerando que el presupuesto estatal se compone del ordinario y de los extraordinarios, considerando los 2 componentes del estatal, el total de nuestro presupuesto de aportaciones externas es del 35%. Nosotros estamos planeando que este 35% aumente para el año que entra a un 38%. Y un 3% sostenido nos llevaría al 2024 a contar con el peso a peso. Para ello estamos generando apenas, todavía es una propuesta que se está construyendo con la Comisión de Presupuesto y con el Colegio de Directores, construyendo esta propuesta que nos parece que es viable para que el gobierno del Estado pueda responder a la universidad. Pensamos que esto es posible, que no es un desfalco para las arcas de gobierno del Estado y que además los números de la universidad hablan por sí mismos, ¿no? Los indicadores de la universidad, somos la universidad que más matrícula atiende en proporción en el Estado, que está en la mayor cantidad de municipios en el Estado y que queremos estar en todos, que tenemos los mejores indicadores de calidad, la que más investigación hace, la que más servicios a la sociedad. Ahorita no les presenté los servicios, pero que tenemos servicios de todo tipo, de salud, deportivos. Entonces, yo creo que
Ayer justamente tuvimos una reunión con el presidente municipal de Querétaro y justamente es lo que le decíamos. Vean a la universidad como un aliado, no la vean como un gasto. Vean todo lo que la universidad hace por el Estado y lo que significa para un Estado tener una universidad fuerte. Si no lo ven, obviamente siempre nos van a ver como una carga y no somos una carga, somos una inversión. Entonces, ese es el tema que tenemos que cambiar con gobierno y que esperamos podamos hacer. Doctor. Hacia el final de la exposición mencionó que están trabajando un grupo de rectores con una comisión de la Cámara de Diputados. Han platicado, han tratado de llegar a acuerdos. La realidad sería una luz en el camino que nos dijera ahorita si les han hecho caso, si han dado respuestas o han dado el clásico atole con el dedo. No, la última reunión fue muy promisoria. La última vez fuimos a 2 reuniones, una con la Cámara de Diputados, con las comisiones de presupuesto y de educación, que fue en donde sale la propuesta de la Confederación Nacional Universitaria para construir proyecto. Sí. Y ese mismo día con el subsecretario de Educación Pública, en donde nos anuncia que se abren estos fondos concursables, pero que también ellos, particularmente el doctor Conchero y la doctora Rodríguez Armenta, son muy sensibles, son académicos, son muy sensibles y entienden bien que el esquema tiene que cambiar, que no podemos seguir igual. Entonces, desde mi punto de vista personal, yo veo buena disposición. Okay. Y aquí lo que necesitamos es que estos interlocutores puedan llevarlo hacia la Secretaría de Educación y hacia la Presidencia de la República. Y si tienen bien claro que no estamos en la canasta de la fruta podrida, ¿verdad? Ajá. Que estamos en la canasta de la fruta buena. Sí. Y más o menos, ¿en qué plazo pudieran dar una solución? Se pretende que este conjunto de trabajo pueda tener buenas noticias para el presupuesto 2020, que tenemos muy poco tiempo porque es al 15 de noviembre. Sí, ya está. Que podamos tener una buena, al menos una buena noticia y trabajar para la ley superior, la Ley General de Educación Superior, que ese sería el gol, poder subir ahí todos los criterios que necesitamos para la asignación de recursos. Gracias, doctor. Gracias. Sí, atrás. Buenas tardes. Hola, Mariana. Una pregunta. ¿Tenemos algún plan de contingencia en caso de alguna crisis financiera? O, por ejemplo, si por alguna razón no se llegara a dar lo esperado del peso a peso, ¿tenemos alguna forma de mantener o resguardar las arcas de la universidad? Okay. Gracias. El panorama que tenemos, si no se llega a dar, si no hubiera voluntad política para poder aceptar la propuesta que vamos a presentar, es el 10% de aumento sobre el irreductible, el 10% para obra y lo que nosotros logremos gestionar. Es decir, un año muy parecido al 2019. La universidad prácticamente termina el año al filo de la navaja. No tenemos posibilidad, no tenemos un ahorro como tal verdadero, porque prácticamente estamos subsanando el déficit que tenemos con recursos propios. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es pues apostarle mucho más a lo que decía Sofi, a la vinculación, a la investigación, a la generación de recursos propios a través, por ejemplo, de servicios, a la generación de empresas universitarias, y de ahí ir nosotros soportando, amortiguando el déficit con el recurso propio. Hasta ahorita no tenemos un plan de contingencia que tú digas hay una bolsa de ahorro que nos puede servir en caso de una crisis. No la tenemos. Nuestro plan de trabajo ha sido generar recursos propios y tratar de ir sosteniendo el crecimiento de la universidad. Esperamos que con el trabajo que estamos haciendo de gestión para los presupuestos se logre que en realidad el déficit vaya disminuyendo y que entonces el recurso que la universidad está generando propio se convierta realmente en un recurso de crecimiento verdadero y que esto nos permita eventualmente tener algún plan de contingencia. En este momento y afortunadamente la universidad está con finanzas sanas, aunque con un déficit, como ya lo mencioné. Adelante. Gracias, doctora. A mí me preocupa lo que dijo hace 2 intervenciones
mañana va a ser el taco gigante más grande del mundo, de todos los tiempos, 100 metros, 1,5 kilos de carnitas, 1.500 toneladas de carnitas. Y habló usted de un déficit, bueno, por ahí escuché 56 millones, van a ser un distribuidor vial que demostrado está por los estudios científicos que no alivia la congestión y demás. ¿Qué le dicen cuando usted habla, cuando dice, aquí están los resultados de la universidad? ¿Qué más quieren? Tuvimos este foro acá de la movilidad y los funcionarios son, no sé, no entienden, ¿no? ¿Qué piden? ¿Qué dicen? ¿O solo dicen sí, pero no les digo cuándo? Gracias. Es difícil, realmente, y la respuesta es también triste. A nivel federal es porque todas tenemos malos manejos, entonces estamos todas mal catalogadas y eso es lo que hemos estado tratando de cambiar y que se hagan asignación por criterios. Entonces, en ese canal ahí vamos con los diputados y con la Secretaría de Educación. A nivel estatal la respuesta es que no somos la única universidad en el estado, que hay otras universidades en el estado que también necesitan recursos y que entonces pues el estado tiene recursos finitos y asigna los recursos de acuerdo a sus posibilidades, aunque nosotros sabemos perfecto que en corto sí hay recursos, sí lo sabemos. Sí, desde luego reconocen el liderazgo de la universidad, reconocen que estamos posicionadas como una de las mejores universidades del país, pero parece ser que eso no ha movido mucho. O sea, sí tenemos que entrar pues con argumentos que posicionan al gobierno del estado teniendo una universidad fuerte. ¿Sí me explico? Sí se nos ha apoyado, no digo que no, ustedes lo han visto. Sí tenemos cierta respuesta, poquita, ahí vamos poco a poquito y va aumentando ligeramente, pero en realidad ha sido difícil. De las 21 universidades públicas que hay en el estado, una que es el ITQ no recibe subsidio estatal, puro federal. De las 20 restantes, todas reciben el peso a peso menos la UAC, todas. ¿Cuál es la respuesta? Pues que la UAC es muy grande, que no les alcanza y que tienen otras universidades que atender. Bueno, vamos a tratar de cambiar esa visión y que vean, y no con esto quiero decir que las demás universidades sean menos, al contrario, son universidades hermanas y que desde luego que merecen también el recurso suficiente, pero lo merecemos todas. Entonces creo que con los resultados que la UAC está dando, pues estamos demostrándolo. Así que tenemos que lograr hacer ese cambio ahí y ha costado mucho trabajo. Esa es la respuesta que nos dan. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, yo les agradezco porque sus preguntas nos retroalimentan, nos ayudan también a valorar algunos otros aristas. Agradecerles su presencia en este día de paro. Sigamos trabajando por nuestra universidad, sigamos echándole ganas a pesar de los pesares y a pesar del frente del horizonte tan negro como lo hemos tenido. Nuestra universidad no baja la guardia, no se rinde, seguimos demostrando que estamos trabajando fuerte, así que hay que seguirlo haciendo. Muchísimas gracias y bonita tarde. ¿Ya? Bueno, y gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por el espacio. Muchas gracias, Marcela. Gracias.